Damos la bienvenida a este conversatorio sobre historiografía y política en la independencia de Perú como parte de las actividades de la Comisión Bicentenario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Agradezco mucho la presencia de nuestros panelistas, Elizabeth Hernández, quien hoy celebra su cumpleaños, además, de manera que le agradecemos mucho esta generosidad de su parte, ¿no?, de compartir día tan significativo en su vida con nosotros. También a Rolando Rojas, a quien voy a presentar pronto como parte de nuestros panelistas, y el profesor Martín Tanaka, que es nuestro tercer participante, que no está todavía con nosotros, pero llegará muy pronto, está terminando su clase, celoso de sus labores docentes. Él puede que tarde unos minutos en llegar. Quisiera disculpar que Gisela Canepa, que es la coordinadora de esta comisión, no nos acompaña por sentirse con algunos problemas de salud, pero me encargó dirigirles unas palabras en las cuales nos recuerda el origen de esta comisión. Es una comisión que se fundó el año 2019 por la Facultad de Ciencias Sociales para promover el debate sobre la independencia y el significado que su memoria ha tenido para los peruanos. La primera coordinadora de esta comisión fue la profesora Narda Enríquez, y el año pasado dejó la batuta a la profesora Gisela Canepa. Los otros miembros de la comisión son los profesores Sebastián Adings, de Relaciones Internacionales, yo mismo, que soy profesor del Departamento de Economía. Sinesio López nos acompañó hasta el año pasado, que se jubiló, profesor de Sociología. También integran la comisión Mónica Calderón, nuestra abnegada bibliotecaria de la biblioteca de la facultad, llamada Alberto Flores Galindo, e Inés Olivera, representando a la facultad. Equipo ha promovido desde el año 2019 paneles, conferencias, concursos de ensayos, y pronto va a salir un libro que compila una reflexión sobre la evolución que el pensamiento social ha tenido en el Perú desde la independencia, es decir, 2 siglos de pensamiento social en el Perú. Aparentemente, el pensamiento social sería algo moderno, reciente. De hecho, las facultades de ciencias sociales en el Perú existen desde hace medio siglo, más o menos, no se remontan mucho más atrás. Sin embargo, la investigación que hemos realizado diversos profesores ha tratado de encontrar raíces del pensamiento y la reflexión social en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, y hay varios hallazgos interesantes que pronto compartiremos con ustedes en esta publicación. Bueno, en referencia ya a nuestra mesa de hoy, haciendo una introducción a la mesa de hoy, la idea es discutir cómo la política ha teñido, iba a decir contaminado, pero eso puede tener un sentido peyorativo, ¿no?, que no tiene por qué ser así. Ha teñido, ha afectado, ha influido las interpretaciones que tenemos sobre la independencia. La independencia, ocurrida hace 2 siglos, dio a luz al Estado peruano y a la República peruana, es decir, a lo que somos. Y como el Estado y la República peruana continúan de pie hoy día, las interpretaciones que hagamos sobre independencia no son neutrales para la identidad que tenemos como peruanos, sino que la comprometen.
Y es por eso que de todos los sucesos de la historia del Perú, quizás no hay otro más sensible que las interpretaciones sobre la independencia. Podríamos decir que hay una especie de interpretación ideal, por ejemplo, que la independencia se logró desde abajo, se logró a partir de un esfuerzo colectivo, de un deseo unánime de los peruanos. Digamos que eso hubiera sido lo ideal, y quizás los historiadores hasta cierto punto somos orillados a esa interpretación, que se parecería a lo que llamaríamos la independencia ideal o la independencia oficial. Pero claro, cuando investigamos lo ocurrido, quizás encontramos que la realidad no se parece a esa imagen ideal, ¿no? Como cuando nos miramos en el espejo y no somos los guapos que quisiéramos, tenemos que reconocer nuestras arrugas y nuestras canas. Entonces, los historiadores, investigando el pasado, han encontrado esas imágenes que podríamos llamar subversivas o críticas sobre lo que la independencia fue. Y al respecto, recordamos, por ejemplo, la interpretación que, con ocasión del 150 aniversario de la independencia, el sesquicentenario, como le llamaron los militares, presentaron Heraclio Bonilla y Karen Spalding, diciendo que la independencia ni fue popular ni fue peruana. Entonces, ¿qué éramos los peruanos? Obviamente, esta interpretación provocó un gran debate, censuras inclusive, y ha seguido siendo un poco el centro de la discusión, creo, en torno a ella. Bueno, doy la bienvenida también a Martín Tanaka, que ya nos acompaña aquí. Y no voy a alargar más esta introducción porque voy a dar la palabra entonces a los expositores, a quienes voy a presentar rápidamente. Rolando Rojas es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene título de maestría y licenciatura por esta universidad y ha hecho un doctorado en el Colegio de México y su graduación es inminente, de manera que tenemos un muy próximo doctor con trabajos que tienen que ver precisamente con cómo se organizó el Estado peruano tras la independencia. Rolando es un historiador prolífico, de pluma elegante, que ustedes han podido seguramente disfrutar. Publicó hace poco Cómo matar a un presidente. Bueno, que no es un manual subversivo, por si acaso. Es un libro de interpretación sobre los magnicidios que ha habido en la historia Perú, la violencia política en la historia del Perú. Su primer libro fue sobre el carnaval en Lima, resultado de su tesis en San Marcos. Ha publicado recientemente un libro sobre los años de Velasco Alvarado, de manera que tiene autoridad y formación suficiente para hablarnos del tema que nos reúne este mediodía. Luego tenemos a la profesora Elizabeth Hernández García. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, en España, y profesora de la Universidad de Piura, del Campus Lima. Elizabeth Hernández es una autora prolífica también, ha publicado ensayos sobre la historia del norte peruano y particularmente del proceso de independencia. Su libro más reciente se refiere a José de la Riva Agüero, un personaje polémico que participó en la historia de la independencia y que luego publicó unas memorias bajo el seudónimo de Prubonena, que según Basadre nunca debieron salir a la luz, pero Elizabeth Hernández afronta el reto de historiar a este personaje polémico y seguramente nos hablará de él en esta ocasión. Y nuestro tercer participante es el profesor Martín Tanaka, sociólogo por la Universidad Católica, que tiene un doctorado también en sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. Martín es también miembro del Instituto de Estudios Peruanos
del que ha sido director, y es otro autor frecuente en las bibliotecas de ciencias sociales. Ahora que abrí, digamos, la búsqueda del nombre Martín Tanaka en nuestra biblioteca de la universidad, encontré nada menos que 93 referencias bibliográficas de las que Martín es autor, o en la que se ha escrito sobre él, ¿no? Su libro más reciente, según este catálogo, se titula 2021, las elecciones y el bicentenario, oportunidades desperdiciadas o aprovechadas. Quiero añadir además que Martín Tanaka dirigió un proyecto aquí en la universidad en el que participamos con Juan Luis Orrego, quien habla, respecto al tema que nos convoca de la correlación entre historiografía y política respecto de la independencia. Es un tema entonces que él ha explorado desde hace tiempo, que le preocupa y sobre el cual tiene ideas enriquecedoras, seguramente. Entonces, la mecánica de este conversatorio va a ser que nuestros invitados van a presentar sus ideas en apretados 15 minutos. En el siguiente orden, primero Rolando Rojas, luego Elizabeth Hernández y luego Martín Tanaka. Después de esta primera ronda, yo haré breves comentarios y también leeré los comentarios que ustedes hagan llegar a través del chat. Y esto dará pie a una segunda ronda más breve, de alrededor de 5 minutos, en que otra vez en el mismo orden, Rolando, Elizabeth y Martín harán comentarios finales. En estos comentarios también será la ocasión para que reaccionen frente a lo que han dicho los otros colegas. Entonces, sin más introducción, que ya está siendo muy larga esta que hago, doy la palabra al profesor Rolando Rojas para su intervención de 15 minutos. Adelante, Rolando. Carlos, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en esta mesa, participar con mis colegas, Elizabeth Hernández, con Martín. Bueno, yo hablaré sobre todo sobre las interpretaciones historiográficas y un poquito sobre la política, porque Martín, supongo que pondré el énfasis ahí, ¿no? Entonces yo más bien lo que quería hacer es compartir como 3 ideas que tengo, que he estado pensando sobre cómo hemos leído, cómo se ha interpretado el proceso de independencia nacional. Entonces, miren, la primera es la siguiente. Uno puede decir que durante muchos años, o sea, casi en realidad, casi en los 200 años de vida republicana, el paradigma de la conciencia nacional ha sido como que el eje de la discusión, el que ha colocado la frontera para los alineamientos interpretativos, ¿no? Me explico. Mire, muy tempranamente, los propios actores que participan en el proceso de independencia debaten en torno a por qué ha ocurrido la independencia. Y cuando me refiero al paradigma de la conciencia nacional, me refiero a lo siguiente. Se argumenta, se sustenta que la independencia es resultado, producto, consecuencia de la maduración de un cuerpo de ideas, de una conciencia en los criollos que se perciben como un grupo específico dentro de la sociedad colonial, o sea, dentro hacia finales de la sociedad colonial, se perciben como un grupo específico diferenciado de los españoles peninsulares, de la metrópoli, desarrollan un cuerpo de ideas, un conjunto de ideas sobre América, sobre el territorio, sobre lo criollo, y como resultado de esa maduración, de esta conciencia de lo nacional, entre comillas, la independencia, la consecuencia era pues llevar a cabo un proceso de ruptura política con la metrópoli y
proceder más bien a organizar instituciones de autogobierno, ¿no? Ese ha sido, creo yo, el gran paradigma o el gran eje de la discusión de las interpretaciones sobre la independencia. Y en uno de mis trabajos lo que he tratado de mostrar es que los actores políticos tempranamente discuten sobre esto, unos a favor y otros en contra, ¿no? En realidad hay un famoso debate historiográfico que convoca el propio Bernardo Monteagudo y era una convocatoria a presentar ensayos en 1822 para responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué había tardado el proceso de independencia en Lima? Había empezado tempranamente en Quito, en La Paz, o sea, intentos, ¿no? Formación de juntas de gobierno, y a Lima, pues, había sido necesario que lleguen fuerzas extranjeras, entre comillas, fuerzas internacionales. Allí, por primera vez, se debaten las primeras interpretaciones sobre la independencia. Se debate la posición de los criollos limeños que sostienen esto que les estaba comentando, que sostienen que hay un proceso de maduración de una conciencia, que es eso lo que más o menos empuja a que los criollos de América Española y los criollos peruanos se comprometan y actúen a favor de la independencia. Y de otro lado está pues la posición contraria, ¿no? La interpretación que podemos llamarla por comodidad el discurso de la concesión, ¿no? En el sentido que la independencia, de acuerdo a Monteagudo y a su entorno, no era resultado de ninguna maduración de la conciencia nacional, sino más por el contrario, ¿no? Monteagudo y otros señalaban que el proceso de independencia había sido más bien resultado de fuerzas externas, había sido resultado más bien de la necesaria participación de los ejércitos de San Martín y luego del ejército de Bolívar, ¿no? Ese debate, que se realiza inicialmente en la década del 20, desde mi punto de vista, lo ganan los contrarios, lo ganan los que sostienen que la independencia es resultado de la intervención de fuerzas internacionales, entre comillas, y que la maduración de una conciencia criolla, del espíritu de la libertad, como decía en esa época, era en realidad muy embrionario y muy primario, ¿no? Y este discurso, el discurso de la concesión, se expresa en muchas memorias de los militares, en numerosos escritos, pero cristalizan en un gran libro, en un libro muy importante, en el libro de Mariano Enrique Paz Soldán, ¿no? Historia del Perú Independiente. 2 volúmenes, y en su relato, en la reconstrucción que él hace, ¿cuándo empieza la independencia? Empieza con la preparación de los ejércitos de San Martín, que se están organizando para cruzar los Andes, liberar Chile y luego liberar el Perú. Ahí empieza para Paz Soldán el proceso de independencia. Como les digo, a lo largo del siglo XIX, esta es la visión que predomina y la que más o menos se impone, ¿no? Sobre todo porque cristaliza en este libro que les comento de Paz Soldán. Y más bien lo que tenemos en lo que tenemos en el siglo XX, sobre todo a partir del centenario y de la formación de este grupo, de la generación del centenario, es el inicio de un proceso de nacionalización de la independencia, de la nacionalización de la memoria sobre la independencia, porque el gran aporte que hace esa generación es buscar raíces intelectuales entre los criollos peruanos, entre los intelectuales de fines de la colonia, ¿no? Y entonces ellos instalan esta idea de los precursores, ¿no? La idea que una de las grandes contribuciones del Perú a la independencia incluso americana es pues Vizcardo Guzmán, son estos, Baquillo de Carrillo, son estos pensadores que instalan la idea, que siembran las semillas de la libertad. Luego, más adelante, vamos a tener más bien
década del 40, década del 50, los estudios en torno a Túpac Amaru, y lo que eso provoca es una suerte de más bien indigenización de la independencia, ¿no? En el sentido que se coloca a Túpac Amaru como un precursor de la independencia, y entonces la independencia ya no solamente aparece como resultado de un conjunto de ideas de las élites criollas, sino más bien enraizado en este caso, en un líder indígena como Túpac Amaru, o un líder mestizo indígena, ¿no? Y Túpac Amaru entonces permite darle una mayor densidad histórica, étnica a la independencia, y más bien la comisión del sesquicentenario, sobre todo con los trabajos de Ella Dunbar Temple y su reconstrucción de la participación de pueblos, guerrillas, montoneras y otros, le permite enraizar la independencia a darle raíces populares, darle raíces provincianos, locales, ¿no? Es decir, allí culmina, creo yo, el proceso de nacionalización de la independencia, que es la gran visión que se construye en el siglo XX. Entonces, como ya se habrán dado cuenta, las ideas que planteaba, o a las que se ha referido Carlos, la tesis de Bonilla y de Carl Spalding, en realidad no era una tesis renovadora, era una tesis que se había elaborado en el siglo XIX y había sido la más influyente en ese momento. En el siglo XX, por el contrario, más bien lo nuevo, lo renovador, era la interpretación nacionalista, la nacionalización del proceso de independencia. De modo que esa interpretación de Bonilla y Spalding uno lo puede encontrar en los escritos de Monteagudo, en los escritos de varios hombres de la época. Bueno, en ese momento probablemente sea el apogeo del paradigma de la conciencia nacional como eje, ¿no? Como eje de interpretación, pero también pero poco después es el momento de su declive, y aquí voy a la segunda idea que yo les quería plantear. En la década de los 90, empezando un poco antes, pero sobre todo en la década de los 90, aparecen nuevas perspectivas sobre independencia y nuevos enfoques que destruyen, que socavan y superan ese viejo paradigma de la conciencia nacional, ¿no? Miren, desde varias posiciones, este paradigma es criticado, puesto en cuestión, pero solo me voy a referir por cuestiones de tiempo a Xavier François Guerra. Guerra, entre otros, lo que hace es más bien, se sale de ese viejo paradigma y nos plantea una mirada totalmente distinta sobre el proceso de independencia hispanoamericanos y peruanos, ¿no? Él de ninguna manera considera que la independencia es resultado de un proceso de toma de conciencia nacional de los criollos, ¿no? Y lo que nos propone más bien es que la independencia americana, la independencia peruana, es parte de una onda sísmica política que recorre el mundo occidental en esos años, ¿no? Para Guerra, el principal factor que explica los procesos de independencia, tanto peruanos como americanos, es en realidad el nacimiento de estas sociedades, de nuevas sociabilidades, nuevas sociedades de ilustrados, sociedades tipo amantes del país, ¿no? Nuevos sujetos sociales, nuevas sociabilidades que en realidad expresan la emergencia o el nacimiento de la modernidad. Para Guerra, en su relato,
esta onda sísmica más o menos ha empezado en Francia, en su fase napoleónica ha llegado a España, ha generado ahí una serie de cataclismos políticos, y esto ha afectado pues a la América hispana, que que era parte del Imperio Español, ¿no? Entonces es una onda sísmica política que recorre diversos espacios geográficos, y que es eso, para Guerra, es la emergencia de la modernidad, lo que más o menos explica o los reacomodos que ocurren en América Española y en la propia España, son consecuencia de este proceso de modernización. Estas nuevas sociabilidades se van a expresar políticamente poco después. Bueno, lo he dicho apretadamente porque ya veo que debo cumplir. Bueno, creo que eso abre, o sea, creo que el paradigma de la conciencia nacional hace agua con estos enfoques radicalmente novedosos como los de Guerra, y dan lugar poco después al abandono de estas grandes divisiones, ¿no? De las grandes divisiones de la conciencia nacional y del discurso de la concesión. De manera que lo que tenemos de los 90 hacia adelante, y aquí ya voy terminando, son pues nuevas perspectivas, fragmentarias ciertamente, sobre la independencia, ¿no? Desde la cultura política, desde las representaciones culturales, desde la historia local, regional, desde la participación política indígena, la participación política de las mujeres y otros, ¿no? Estas nuevas corrientes o perspectivas sobre independencia, creo yo, que han deshecho las grandes visiones. Para los historiadores, por lo menos, nos queda claro que esa gran discusión de la conciencia nacional y del paradigma y del discurso de la concesión eran un falso planteamiento. Los nuevos estudios históricos nos indican que ese encuadramiento, que había durado como 2 siglos, pues nos había permitido ver la complejidad del proceso de independencia. Es cierto que todavía no tenemos una visión tan fuerte como la que construyeron los nacionalistas y los que se adquirieron al discurso de la concesión, pero es evidente en todo caso, para quien habla hoy, que estamos ante una próxima nueva visión sobre el proceso de independencia y sobre el siglo XIX. Todavía no hay un esfuerzo de síntesis, ¿no? Uno no puede hacer como un balance o plantear esta es la imagen que surge, porque son, como les comentaba, trabajos un poquito todavía fragmentarios, todavía no se ha construido a partir del nuevo conocimiento, a partir de las nuevas perspectivas, no se ha construido una imagen de síntesis, pero eso probablemente ocurra muy pronto. Bueno, yo aquí lo dejo aquí, Carlos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Rolando. Muy ordenado y didáctico, así que seguramente esto va a inspirar mucho a los otros ponentes y también al público. Doy la palabra ahora a la profesora Elizabeth Hernández, a quien también escucharemos por 15 minutos. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias, en primer lugar, Carlos Contreras, por la invitación a este evento. Gracias también a todos los que forman parte del comité organizador por todo lo que están haciendo para seguir reflexionando sobre temas tan importantes y creo que fundamentales en lo que vendría a ser la historiografía, ¿no? El conocimiento de esta parte tan importante de nuestra historia, ¿no? Aprovechando que Rolando ha hecho ya un panorama, ¿no? De lo que vendría a ser esa historiografía de la independencia peruana, voy a centrar mi atención en un punto bastante más concreto.
Yo parto aquí de que tenemos un problema y el problema es en el ámbito de la historia y de la historiografía, la existencia, ¿no? La existencia de un grupo peruano que buscó la independencia del Perú, una independencia del Perú liderada por peruanos, y que precisamente ese grupo que se está empezando a mirar, a desentrañar, es un grupo que no ha sido suficientemente considerado o no ha sido considerado en la historiografía peruana o la historiografía americanista no lo ha tenido en cuenta. Y entonces uno de los ejemplos más elocuentes, a mi modo de ver, de ese grupo, partido, si se le quiere llamar, fue José de Larribagüero y Sánchez Boquete, del que sé algunas cosas por los últimos escritos y algunas últimas publicaciones que tengo al respecto, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha sorprendido cuando abordé el estudio de Ribagüero, es cómo, a pesar de la gran importancia de este personaje para la historia de la independencia, cómo es que la historiografía pues no le ha dado el suficiente valor o el suficiente realce en los eventos, ¿no? Sobre todo de la década de 1820. Ahora mismo parece que hay una cierta mirada, una cierta renovación en cuanto a los estudios sobre personajes como José de Larribagüero. No solamente sobre lo que fue Ribagüero, sino lo que representó Ribagüero para la historia de la independencia y para la narrativa de la independencia. Y entonces, primero, quiero ver esto, conviene recordar un poquito la importancia, grosso modo, de lo que fue Ribagüero en la historia, para luego plantear yo una hipótesis que se podría relacionar con la política, ¿no? Que es un poco lo que comentaba al comienzo Carlos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante fue Ribagüero? Yo creo que Ribagüero es fundamental en la historia de la independencia como precursor de la independencia. Aquí, por ejemplo, salta a la vista que es uno de los primeros que va a hablar de una opción separatista, ya con todas sus letras, en 1808, en un informe que él envía a Gran Bretaña solicitando ayuda para la independencia, cuando recién se estaba iniciando la invasión napoleónica a España. En eso, por ejemplo, Ribagüero se adelanta incluso a los líderes, a los grandes líderes no considerados sudamericanos como San Martín y Bolívar, ¿no? San Martín y Bolívar no están en esa línea en 1808 y Ribagüero sí lo está. Y tras Ribagüero, pues, tras ese evento, ¿no? Que lo reafirma, pues viene toda la suerte de escritos, de publicaciones en la propia década de 1810. Él sufre prisión precisamente por eso, por ser un conspirador. Qué duda cabe, el tema de las 28 causas, no por nada es que la tiene en pie de imprenta en Buenos Aires en 1818. Entonces, yo creo que además es un personaje político de muy alto vuelo, porque tiene un conjunto también de redes que le permiten muchos movimientos. Él está informado de todo. Incluso el bando realista se sorprende de lo enormemente informado que se encuentra Ribagüero de las cosas que supuestamente está incluso pensando el virrey Pezuela, ¿no? No por nada, pienso yo, es que llega a ser el primer presidente de la República, al margen de la manera que fue a través del motín famoso, del motín de Balconcillo, pero más aún, luego de ser enviado al exilio, luego de volver, de su exilio, él sigue formando parte de la política peruana, y no es cualquier cosa. Él llega a ser ministro plenipotenciario en Chile, él llega a ser incluso, prácticamente en los últimos tiempos ya,
presidente del Estado norperuano en la Confederación Perú-Bolivia, cuando Orbegoso había desistido de ese cargo. Amén de ser autor de muchas cosas, es muy conocida las 28 causas, son muy conocidas las memorias de Prubonena, ¿no? que son publicadas pues, de manera póstuma en 1858, pero él a lo largo de su vida escribe y escribe mucho. Escribe más memorias, sobre todo desde el exilio. Él, de hecho, es uno de los primeros, por no decir el primero que hace una historia de la independencia del Perú. Entonces, la historiografía, amén de todo esto, ¿no? Que creo que es un recuento rápido de todo lo que es Ribagüero, la historiografía decidió silenciar a este personaje. El tema es por qué. Yo tengo un par de ideas que no necesariamente son ya definitivas, ¿no? Pero la primera idea que tengo tiene que ver con el propio siglo XIX y tiene que ver con la propia época de la independencia. Simón Bolívar lo intentó silenciar. Bueno, lo intentó desaparecer, seamos claros, ¿no? Porque va a ser uno de los objetivos era fusilar a Ribagüero una vez que fue capturado en Trujillo en noviembre de 1823 por Antonio Gutiérrez de la Fuente. Incluso Gutiérrez no fue fusilado porque el propio Gutiérrez de la Fuente pues se negó a ello, pero estaba la orden de hacerlo. Y no solamente eso, sino también al tratar de eliminar la figura de Ribagüero, al mandarlo al exilio, buscó Simón Bolívar, lo dice él mismo, eliminar el peligro que suponían los partidarios de Ribagüero, porque y eso es algo que me he olvidado comentar, era claramente el líder de una facción peruana muy fuerte, que estaba muy enraizada en el Perú. Y entonces, cuando es enviado al exilio, al contrario, Ribagüero se convierte en un peligro más para la estabilidad del gobierno bolivariano aquí en el Perú. Bueno, no me da tiempo a mencionar algunos casos, pero él interviene en la política, o sea, sus documentos, sus escritos, sus publicaciones, que van a ser muy ávidamente leídas por la prensa europea, interfieren en lo que vendría a ser la política diplomática peruana de aquel tiempo. Por eso es peligroso. Por otro lado, la historiografía también hay que tener en cuenta que en ese mismo momento, las historias nacionales que se empiezan a construir, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo Bartolomé Mitre con su historia de Belgrano en 1859, pues elevan la figura por ejemplo, de San Martín, o la misma historiografía pues colombiana y venezolana eleva la figura de Simón Bolívar. Entonces, al elevarlos, pero elevarlos al punto de considerar pues el santo de la espada, ¿no? Elevarlos a tan grandes alturas, tanto a San Martín como a Simón Bolívar, pues en esas historias no caben personajes como Ribagüero, porque Ribagüero se llevaba mal con ellos y Ribagüero se enfrenta a ellos porque los considera personajes que no debieron gobernar en el Perú. Una cosa es que vinieran de aliados, y esto es también una cosa muy importante, Ribagüero se mira a sí mismo como aliado en el mismo nivel que San Martín y Simón Bolívar. Por eso molesta mucho a la facción peruana, molesta mucho que se coloquen como uno supremo protector y el otro, que el Congreso de Lima, coloque a Simón Bolívar como dictador. Entonces, esas historiografías o esas historias nacionales incluso rebajan a Ribagüero, ¿no? O sea, no lo colocan como un ser oscuro, como un ser siniestro, como el San Benito, ¿no? De traidor a la patria que se le había impuesto durante el gobierno de Simón Bolívar, ¿no? El tema es que, y esta es otra idea, el tema es, yo podría comprender las historias nacionales que, bueno, enarbolan a sus representantes y que, bueno, dejen mal parado a Ribagüero, y no solo a Ribagüero, ¿va? Estoy pensando también, por ejemplo, en Torre Tagle. Pero también una cosa que me llama mucho la atención
es que es el silencio peruano en la propia narrativa que se empieza a construir de la independencia del Perú. Y aquí definitivamente salta la figura de Mariano Felipe Paz Soldán. Mariano Felipe Paz Soldán, cuando publica la historia del Perú independiente a fines de la década de 1860, lo publica en 1868, 69, el primer volumen, no rescata ni la figura de Ribagüero, ni la figura de Torre-Tagle, ni la figura de Orbegoso, gente que tuvo muchos vínculos, y perdón que me refiera a ello como historiadora del norte, pero gente que tuvo muchos vínculos con el norte peruano. No rescata esa figura, y sin embargo, Paz Soldán es quien consagra la visión sanmartiniana de la independencia al empezar su narrativa desde el año 1819. Y lo hace Paz Soldán claramente desde una posición de gobierno, o desde una posición muy vinculada al gobierno del momento. Paz Soldán, pues sabemos que fue ministro en varias ocasiones, fue secretario de la legación peruana también en Estados Unidos, es un hombre político. ¿Cómo es posible, ¿no?, que no haya mirado una narrativa o este grupo peruano, o que no haya construido en esa historia de Perú independiente, que no haya visto a ese momento, a esa gente y a esos espacios que empezaban a hablar y empezaban a relacionarse de una manera contradictoria o contraria o enfrentada con lo que vendría a ser la capital. Por eso es que a mí me parece que Mariano Felipe Paz Soldán, que con él me voy a quedar, es una historia hecha desde Lima, ¿no? Perdón. Ribagüero, Torre-Tagle no están funcionando, a pesar de ser limeños, no están funcionando solamente como limeños, ¿no? Ellos apuestan también por esa región. Me parece que en ese sentido puede haber una intencionalidad política que la desconozco, ¿no? O sea, todo eso lo tengo que decir. Paz Soldán no aborda el peso del norte en la historia de la independencia. Y a mí me parece muy sorprendente, siendo una historia o siendo un historiador que tiene tan buena documentación. Y eso es importante, ¿no? No porque, como digo, no porque yo sea del norte o haga historia del norte, pero es que el norte fue el primer gran conflicto que tuvo el Perú republicano. Ese enfrentamiento en 1823, esa polarización entre Ribagüero y el norte, Trujillo y todo el norte, y el Congreso de Lima, Torre-Tagle y lo que vendría a ser el Congreso limeño, amén de un espacio todavía controlado por el virrey, ¿no?, que en esta historia no hay que olvidarlo. Y es un momento de mucho debate político y de reflexión política desde el norte peruano. Es el primer gran enfrentamiento, como digo yo. Y bueno, no existió en el siglo XIX una historiografía que afronte precisamente esos dos grandes movimientos. Torre-Tagle, no olvidemos, fue el móvil de la independencia del espacio norte, como sea, con coerción o lo que fuese, pero fue el móvil de esos procesos de proclamación de independencia. Y Ribagüero, pues como digo, no por casualidad llega a ser el primer presidente de la República, ¿no? Entonces, en eso es en lo que estoy, ¿no? En el tema de ver esa problemática, de ver esos vacíos, de tratar de entender por qué es que se dieron. Si fue no creo que las ausencias en la historiografía sean gratuitas, ¿no? Entonces yo un poco dejo allí, dejo la inquietud, dejo la interrogante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth, por este retrato que nos haces de personajes que, como tú misma dices, han sido silenciados o minimizados en los discursos historiográficos. Damos la palabra ahora a nuestro tercer invitado para este panel, el doctor Martín Tanaka, a quien damos también 15 minutos como a los demás. Somos todo oídos, Martín.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Mis saludos a Rolando, a Elizabeth y a todos los presentes en esta conversación. Eh, Creo que este tipo de temas efectivamente nos convocan a todos, ¿no es cierto? No solamente a historiadores, a politólogos, a sociólogos y en general, pues a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, quiero empezar saludando la presencia de todos y llamar la atención sobre el carácter, digamos así, multidisciplinario, por así decirlo, o el carácter eh, comprensivo, digamos así, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de discusiones. Y bueno, me voy a atrever entonces en esa línea a plantear algunas reflexiones sobre algunos temas de debate que me parece que surgen cuando uno piensa en el bicentenario de la independencia, bueno, en la independencia y en la trayectoria del país en sus 200 años como república, ¿no? Y efectivamente abordaré algunas cuestiones, digamos, de actualidad y más políticas, porque la discusión sobre el pasado es una discusión, me parece a mí, inevitablemente política, e inevitablemente es una discusión que nos lleva a diferentes proyectos de país, ¿no? Y creo yo que el aporte de los historiadores y la producción historiográfica, digamos así, como que se termina amoldando a estas diferentes visiones y proyectos en pugna, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera decir es que cuando uno piensa, mejor dicho, piensa en temas vinculados a la independencia y al bicentenario, muy rápidamente surgen como algunas comunes que marcan muy fuertemente la conversación, ¿no? Y que creo yo, nosotros como científicos sociales, digamos, nos cuesta trabajo también escapar de ese tipo de retóricas o de narrativas, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que de un lado tenemos un discurso o una evaluación, digamos, para simplificar la cuestión, ¿no? De un lado tenemos un discurso que, digamos, o discursos que yo llamaría autocomplacientes y autoflagelantes, ¿no? Para utilizar unos términos que utilizan colegas cuando hablan del caso chileno, ¿no? En Chile se habla mucho de estas dos perspectivas cuando se analiza la trayectoria histórica de Chile de los últimos años, ¿no? Entonces, claro, de un lado está esta perspectiva autoflagelante, según la cual como nación, como país, somos un desastre, ¿no es cierto? No hay nada que rescatar, todo está mal, y por lo tanto como que se exacerba, ¿no es cierto?, una visión crítica. Desde ese punto de vista, cuando se piensa en la independencia, el debate, digámoslo así, rápidamente tiende a asumir esta forma, ¿no? Bueno, hace 200 años nos propusimos ser libres e independientes. Y 200 años después, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos logrado? Bueno, no somos independientes porque somos muy dependientes de otras potencias extranjeras, no somos libres porque existe mucha pobreza, mucha exclusión, mucha discriminación y qué sé yo, ese tipo de discurso en donde entonces la idea del fracaso es muy fuerte, ¿no? De otro lado, esto va acompañado también con una reflexión sobre el devenir, sobre, digamos, nuestra identidad nacional como país, ¿no? Entonces, dentro de este discurso autoflagelante, diría yo, está también la constatación de que como naciones divididos, ¿no? ¿Qué tienen en común los peruanos de la costa, de la sierra y de la selva, del norte, del centro y del sur? Pues muy poco, estamos enfrentados, divididos, somos no tenemos elementos comunes, ¿no? Y por lo tanto también seríamos un fracaso como nación, ¿no? Yo lo que pienso es que este tipo de discusiones, más que basadas en evidencia y en digámoslo así, en investigación, lo que hacen más bien es reflejar estados de ánimo, ¿no? De quienes
elaboran o proponen este tipo de discursos, porque si es que uno se pone a pensar bien, este tipo de evaluación falla, me parece a mí, porque pone estándares de medición que son imposibles de cumplir. El Perú ciertamente medición, ningún país latinoamericano los cumple, hasta me atrevería a decir, difícilmente algún país del mundo cumpliría con esos estándares de medición, ¿no? Todos los países tienen problemas, todos los países tienen problemas de integración, y por lo tanto, sería expresión de un fracaso, ¿no? Y además, creo yo que se manejan conceptos de nación que son muy, muy restringidos, ¿no? O sea, se maneja un ideal de Estado nacional unitario cuando hay muchos estados. Por lo tanto, el que seamos muy diferentes y que no tengamos referentes comunes como nación, no significa que el proyecto nacional no sea viable, no sea exitoso, ¿no? De otro lado, rápidamente tenemos pues el otro extremo autocomplaciente, ¿no? Gisela Caneva, por ejemplo, que es coorganizadora de estas reuniones, ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Llamando la atención sobre el discurso de la marca Perú, ¿no? Que es como un discurso eso, autocomplaciente. El Perú es un país muy rico, de grandes oportunidades, de grandes potencialidades. Es un país lleno de riquezas y de sus dificultades, pues ha sabido salir adelante y se propone un modelo, un ideal de nación basado en una identidad criolla, ¿no es cierto? Eh, Criolla mestiza, ¿no? Con una herencia muy importante de la identidad católica. Esos son los criterios de unidad del país, digamos así, insistir es lo que nos sacaría adelante, ¿no? Eh, este es un discurso, como les digo, que ya ha sido criticado, ha sido estudiado por Gisela Canepa y otros autores, ¿no? En fin, entonces, como que oscilamos entre este discurso marca Perú, ¿no? Por así decirlo, y este discurso sintetizado en también Olear llamaron la idea crítica del Perú, ¿no? Entonces, creo que creo que eh, estas creo que es muy importante desde las ciencias sociales tratar de construir una narrativa, una narración o un proyecto político de nación en nuestra trayectoria histórica que al mismo tiempo sea más fiel a nuestra verdadera trayectoria, ¿no es cierto?, a lo que dice la investigación, y de otro lado que pueda sentar las bases para el futuro del país, ¿no? Para tener una mirada viable hacia el futuro del país. Y yo creo que eso es posible, y creo que las ciencias sociales peruanas a lo largo del tiempo pues han ido dejando mucha evidencia y muchas semillas de, de un discurso alternativo, ¿no? Que creo yo que podría sacarnos de este discurso simplista de autocomplacencia y de autoflagelación, ¿no? Que ciertamente debe ser crítico con nuestro pasado, pero que no debe desconocer que también nuestro país ha estado marcado por resistencias, por avances, por logros, ¿no es cierto? Y que finalmente la historia peruana es una historia muy común a la de todos los países latinoamericanos, digamos, ¿no? Perú comparte su historia con los países andinos, con los países sudamericanos y con los países latinoamericanos, y yo creo que los avatares de la historia peruana no están tan lejos realmente de los avatares y los problemas de los países vecinos, ¿cierto? En realidad somos parte de una colectividad más grande que compartimos muchos problemas y compartimos también algunas potencialidades y logros. Punto de vista, yo quisiera resaltar rápidamente, porque el tiempo es corto, algunas ideas.
de algunos autores de las ciencias sociales en los últimos años, ¿no? Una primera cuestión que quisiera llamar la atención es algo que, por ejemplo, Rolando mencionó, ¿no? Yo creo que hay mucha evidencia, mucha investigación y muchos aportes que llaman la atención de que sí, la nuestra es una historia de adversidades y de situaciones de injusticia, de opresión y de discriminación, pero al mismo tiempo está la otra cara, ¿no? Que es una historia larga de resistencia, es una historia larga de acción colectiva, de protesta, de movilización, es una historia larga de, digamos, en un extremo de movilización, protesta, pero también de formas más sutiles de resistencia, ¿no es cierto? Esto que James Scott llamaba el uso de las armas de los débiles, ¿no? Entonces siempre ha habido oposición, siempre ha habido resistencia, siempre ha habido lucha, y ese es parte de un legado que me parece que es muy importante mencionar. Siempre ha habido agencia, siempre ha habido capacidad de pensar alternativas y proyectos propios, trabajos como los de Cecilia Méndez, digámoslo así, sobre las clases populares en el contexto de la independencia, y en los años posteriores a la independencia, me parece que ilustran bien esto que estoy tratando de sugerir. Luego, si es que uno mira el siglo XIX, historiadoras como Carmen McKeown y otras han llamado la atención sobre el hecho de que en medio digámoslo así, de muchas limitaciones, existieron, digámoslo así, en la segunda mitad del XIX, proyectos de construcción nacional interesantes, ¿no es cierto? No es un páramo, ¿no? No es la imagen esta que dio lugar a un título de Heraclio Bonilla, ¿no? Un siglo totalmente a la deriva, ¿no? Algunos intentos de construcción estatal y de proyectos nacionales hubo, y que tienen también paralelos con otros intentos de construcción estatal que se dieron en otros países latinoamericanos en los mismos años. Los años de consolidación estatal en toda América Latina se mueven alrededor de mediados del 19, ¿no? Nuevamente, los proyectos digamos, el proceso de construcción estatal en nuestros países está asociado a la recuperación de nuestras economías alrededor de la inserción en los mercados globales en la mitad del 19. Entonces no es casualidad que lo que se está discutiendo en Perú se está discutiendo en México y en muchos otros lugares, ¿no? Luego, a comienzos del siglo XX, tenemos un primer episodio de intentos de construcción institucional, ¿no es cierto?, de prácticas democráticas liberales, restringidas ciertamente, pero fueron restringidas en América Latina y en todo el mundo en esos mismos años. Y creo que entonces algunas bases de construcción institucional están allí. Luego, más adelante en el siglo XX, intentos ambiciosos de construcción de proyectos políticos con aspiraciones continentales, como son el APRA y el socialismo, peruanos, son bastante importantes para destacar. Luego, esta noción que formuló Cinesio López hace algunos años, ¿no? Esta idea de que hay que mirar la historia del Perú como una historia de sucesivas oleadas democratizadoras, ¿cierto? Entonces, donde el Estado peruano no es un Estado de una sola pieza que es 100% excluyente, sino que es un Estado parcialmente democrático, ¿no? Y que se fue democratizando a lo largo de los años en diferentes momentos, con diferentes agendas, ciertamente, pero que permiten sentar las bases de la construcción de un Estado más integrador. En ese proceso de integración tenemos también un elemento de cohesión nacional, ¿no es cierto?, y de construcción de un proyecto nacional popular que tiene que ver con el hecho de que no hemos tenido, ¿cómo decirlo?, iniciativas separatistas, ¿no? Las clases populares han apostado siempre por la integración al Estado peruano y por el reconocimiento de derechos del Estado peruano, ¿no? Y no proyectos separatistas que llevarían a pensar en el fracaso de proyectos nacionales, ¿no? Acá Carlos Iván de Gregori, en varios de sus trabajos, ha llamado la atención sobre esto, ¿no? Cómo frente a la
justicia es la demanda de integración, lo que ha prevalecido, por ejemplo, en el movimiento campesino. Luego, años después, Salomón Lerner en la Comisión de la Verdad llamaba la atención cómo había un reclamo de muchos de los, en algunos de los testimonios que recogieron por ser reconocidos como peruanos, ¿no es cierto? Y eso es un elemento unificador, me parece, en medio de nuestra diversidad, que es bastante importante. Y finalmente, autores que han estudiado la identidad política de los sectores populares, la identidad cultural, perdón, de los sectores populares, llamando la atención sobre cómo la identidad peruana tiene que construirse sobre la base de múltiples vertientes, ¿no es cierto? Donde no solamente están las más convencionales hispánicas y andinas, sino también de otros países europeos, de otras regiones de África, de Asia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el aporte de la cultura popular también resulta muy relevante, ¿no? Autores como Roberto Miro Quesada, por ejemplo, que tiene una provocador título, lo peruano no es, lo andino no es lo peruano, ¿no? Precisamente para llamar la atención sobre la diversidad de vertientes que tenemos, ¿no? Termino ya con este recuento rápido, llamando la atención sobre la relevancia de estos asuntos, porque precisamente estas narrativas autocomplacientes y autoflagelantes son la base para proyectos políticos de naturaleza muy preocupante, ¿no? De la idea crítica, el discurso autoflagelante lleva a proyectos refundacionales radicales, ¿no es cierto? 200 años de explotación, no hay nada que rescatar, entonces corresponde hacer tabula rasa de lo anterior y pretender refundar un orden político de la nada. Y del otro lado, el rescate de ideas nacionalistas, conservadoras, católicas, en un extremo lleva a proyectos populistas nacionalistas como el que, por ejemplo, hoy encarna Rafael López Aliaga, ¿no? Y precisamente entre esos extremos creo yo que tendríamos que aportar en construir una salida más integradora y más democrática para el país, ¿no? Muchas gracias. Gracias también, Martín, por tu presentación. Voy a hacer unas preguntas a los ponentes para inspirar un poco su segunda intervención. Ya saben que también vale, digamos, referirse a las intervenciones de los otros participantes. Entonces, en el caso de Rolando, me gustaría preguntarte, Rolando, si esta nueva interpretación que tú señalas aflora a partir de los años 90 con los trabajos de Guerra, que reinterpretan la independencia ya no solamente del Perú, sino de toda América, ¿no? Como parte de una revolución modernizadora, ¿no? Algo así como el liberalismo, los nuevos valores liberales que llegan a América. No significan una nueva versión de independencia concedida, sino que en este caso es concedida a toda América, ¿no? Es como que el cambio comienza en Europa, comienza en Francia, llega a España, de España llega a América, y nos independizamos por obra y gracia de ese impulso modernizador que vino de Europa. Entonces, sería una especie de nueva versión de independencia concedida, en este caso a escala panamericana, digámoslo así. ¿Quiénes crees, en todo caso, que en el Perú representan esta nueva versión? Digamos, en estos últimos años se han publicado nuevos trabajos sobre la independencia. ¿Piensas que han sido influidos por estas ideas de Guerra? ¿Y qué libro, qué autores recogerían más esa tesis, digamos, ¿no? Y luego también preguntarte por los trabajos de la historiografía extranjera que han sido muy influyentes. Por ejemplo, Timothy Anna, John Fisher, Brian Hamnet,
Estos autores han hecho trabajos muy sólidos sobre la independencia del Perú. ¿Crees que también se han movido en este binomio de interpretación nacionalista o interpretación de la concesión, como le has llamado, ¿no? Bueno, interesante también tu presentación, Elizabeth. Claro, tú señalas que Ribagüero ha sido como silenciado, que digamos podría ser nuestro hidalgo, ¿no? Nuestro personaje central de la independencia, pero ¿cuál crees que fue su pecado? ¿Enfrentarse a Bolívar? Porque lo tenía todo, ¿no? Era limeño, rico, culto, entonces como que lo tenía todo para ser el héroe, pero quizás su pecado fue, y eso es lo que te pregunto en el fondo, entenderse con la Serna, tratar de transar con los realistas en el Perú una especie de alianza política para deshacernos de Bolívar y San Martín. Entonces es cierto que en esa coyuntura, pues elegir entre San Martín y Bolívar o Ribagüero y la Serna era complicado, me imagino. Y por ahí pueden haber estado los problemas que la historiografía ha tenido para rescatarlo, ¿no? Como que no podemos quedarnos con estos dos santos, porque estuvieron muy enfrentados. Y respecto de la presentación de Martín, la pregunta que te haría es si tú has hecho este binomio mirada autocomplaciente o autoflagelante. ¿Piensas que la mirada nacionalista de la independencia casa más con lo autocomplaciente y la tesis de la independencia concedida casa más con lo autoflagelante? De otro lado, resaltaste los trabajos de Cecilia Méndez, Carmen McEvoy. Me pareció interesante, ¿no? Porque, que señales a estas dos autoras, porque ambas han propuesto desde orillas un poco distintas, pero finalmente coincidentes en que la independencia en el Perú fue un poco producto de la guerra. La guerra crea una cultura popular, crea un estado político propicio al cambio, y esto, según Carmen McEvoy, por ejemplo, hasta cierto punto nos ha marcado por la violencia, ¿no? Como que no podemos cambiar, no podemos encontrar nuevos rumbos, como que no podemos hallar inspiración fuera de la violencia por este pecado de nacimiento. Entonces, no sé si estás de acuerdo con eso o tienes alguna idea al respecto. Bien, no sé si tenemos otras preguntas, otros comentarios. A la persona que modera la mesa le pido que por favor me diga si damos paso ya a la segunda ronda o hay preguntas para trasladar a los expositores. Por redes no hay preguntas, profesor. Bueno, entonces de momento nos quedamos con estas interrogantes que les he planteado y pueden ustedes, como les digo, referirse también a lo que han escuchado de los otros participantes. Entonces comenzamos una segunda ronda más breve, Rolando, de alrededor de 4 o 5 minutos solamente, así que te escuchamos. Sí, gracias, Carlos. Sí, sobre la primera pregunta, ¿no? Tu primer comentario. Yo diría que no, que a guerra no lo podemos asociar con el discurso de la concesión, y voy a tratar de precisar un poco la imagen que trata de construir. El libro se llama, pues, Modernidad e Independencia, ¿no? Mira, en pocas palabras, lo que yo creo que es como el corazón del libro es que la modernidad, entendida sobre todo como estas nuevas sociabilidades, como estos sujetos sociales nuevos que se han autonomizado de, por ejemplo, las relaciones típicamente tradicionales, ¿no? Las relaciones de vasallaje, estos individuos que se congregan, se reúnen en estas asociaciones
ilustrados, en estas asociaciones geográficas, políticas y otros, están constituyendo para guerra o en la práctica están refundando la sociedad. Y lo que más o menos sostienen, bueno, son individuos que libremente se asocian, que han roto con los patrones tradicionales de lo corporativo, de la sociedad, pues este antiguo régimen, y que esas nuevas sociabilidades, con diversas intensidades, ocurren en Europa, ocurren en América. Y al emerger esa modernidad con ese énfasis, las revoluciones, las independencias de América, la crisis de España, es como el sacudón necesario para que se constituya, para que esa modernidad emerja y cristalice, se constituya como el patrón ordenador, ¿no? Del mundo moderno. Entonces, yo diría que esa es más o menos la visión que trata de construir, pero que de ninguna manera está pensando que se traslada una cierta corriente liberal de Europa a América. Por el contrario, él tiene una visión más bien simultánea, los procesos son simultáneos, y más aún que América a veces toma la delantera, ¿no? Porque sobre todo en un capítulo que es probablemente más interesante, él muestra cómo sé que me estoy extendiendo, pero es necesario, él muestra que cómo cuando van a las Cortes de Cádiz los representantes de América van con instrucciones, en el marco de la vieja representación corporativa, pero una vez que llegan allá, se asumen rápidamente como representantes de la nación, como representantes de una nación abstracta. Bueno, y pienso que sí, que Guerra influye mucho en la historiografía, sobre todo en quienes hacen la historia de la ciudadanía, la historia electoral y otros. Y sobre tu segunda pregunta voy a ser más breve. Timothy Anas sí se inscribe, entre otros, ¿no? Sobre todo entre los varios que me has mencionado, sí se inscribe en el discurso de la concesión. Incluso es más extremo que Heraclio Bonilla y Darren Spalding, en el sentido que él lo que sostiene en un artículo, no en el libro, sino en un artículo, si no me equivoco, se titula Libres por coerción, ¿no? Es decir, para él, en realidad, la declaración de la independencia es resultado del cercamiento, o sea, del cerco que hace San Martín y de la amenaza de que los disturbios no tengan un control, porque la Serna ya se ha ido y él entonces, más o menos como casi como un chantaje político, ¿no? O Lima se adhiere a la independencia, o dejamos que las turbas actúen y tomen el control de la ciudad. Bueno, espero por lo menos parcialmente haber satisfecho tu pregunta, Carlos. ¿Y qué piensas de Ribagüero, Rolando? Ribagüero es de la posición nacionalista. No lo he mencionado, ¿ya? Pero mira, Ribagüero, sobre todo, Ribagüero es la cabeza visible de la posición que defiende que la independencia es un proceso peruano, un proceso interno. Y él se presenta como un ejemplo, porque él además lo dice, ¿no? ¿Cuál es la contribución del Perú a la independencia nacional? Haber sembrado la semilla ideológica, y el ejemplo son sus 28 causas que son publicadas por primera vez en Buenos Aires. Es decir, él se percibe como el ideólogo de la revolución hispanoamericana, y en ese sentido dice, el aporte peruano, como en Lima el ejército realista era muy fuerte, no podíamos luchar abiertamente por la revolución, pero nuestra contribución tenía que ser de otro tipo. Es una contribución ideológica, es más bien debilitar
al gobierno español, al gobierno del virrey, para que San Martín entrara sin disparar una bala, sin enfrentamientos, tomara la capital, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Rolando. Antes de darle la palabra a Elizabeth, leo una pregunta que tenemos del público que dice: ¿por qué nos cuesta tanto como país y como comunidad historiográfica reconocernos en figuras como Ribagüero, reemplazándolo en cambio por figuras extranjeras como San Martín y Bolívar, más aún en un país fundamentalmente antibolivariano como el Perú? Bueno, ahí tenemos una pregunta inspiradora. Elizabeth, te escuchamos. Muchas gracias, Carlos, por las preguntas, las inquietudes. A ver, efectivamente, siguiendo un poco lo que dice Rolando respecto a Ribagüero, pues es el líder de un grupo peruano, que yo lo que había comentado, y que tienen como una mirada, ¿no?, sobre el proceso de independencia, de separación, pero desde, como también lo había mencionado, quería recalcar esto, en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, Ribagüero, Torre Tagle, inclusive en su documentación epistolar, también manifiesta esa misma línea de pensamiento, de contribuir a que, primero que la independencia, pues necesitamos ayuda y refuerzos militares, pero que esa ayuda y esos refuerzos militares vengan así, como ayuda y como refuerzos militares, ¿no?, para conseguir lo que vendría a ser la separación política. Eso de entrada. Entonces, sí hay una corriente que busca la independencia. Y una cosa bastante que se puede destacar, bastante importante, es esa corriente que también parte del sector de la élite. O sea, que siempre ha sido vapuleado precisamente por Timothy Ana, personajes o historiadores como Timothy Ana, que hablan precisamente de Torre Tagle y de Ribagüero como unos interesados, advenedizos, ambiciosos, egoístas, o sea, todo lo peor, todos los peores adjetivos calificativos se los pone Timothy Ana, al menos en lo que yo recuerdo, que precisamente es una línea de trabajo, ¿no?, que también maneja hasta cierto punto pues John Lynn, John Fisher, hablando de que aquí no hay unas cabezas que puedan liderar un movimiento de independencia, ¿no? Y entonces eso pues forma parte de toda una corriente historiográfica que viene, como digo, desde el siglo XIX. Ahora, ¿cuál fue el pecado, ¿no?, como dices, de Ribagüero? A Ribagüero se le acusa de haber entrado en negociaciones, en tratos con el virrey La Serna, y por ese motivo de entrar en tratos con el virrey La Serna, se le consideró, Bolívar lo consideró traidor a la patria, porque la negociación supuestamente se vio así, como que se iban a pasar al bando realista, cuando pues eso lo dice el propio Pasoldán, lo dice Basadre, lo dice, unos cuantos más, que no fue traición a la patria porque se buscaba la independencia del Perú, lo que sí se buscaba sin Bolívar. Lo que no se recuerda así nomás es que Bolívar también intenta negociar con los realistas, y lo intenta hacer a través del Marqués de Torre Tagle. Y precisamente al Marqués de Torre Tagle también le ponen el San Benito por esa misma acción. Y porque luego pues hay un desastre, ¿no?, en febrero de 1824, cuando la oficialidad del Real Felipe del Callao impaga, pues dice, pues si no me pagan, entrego el Real Felipe a los realistas. Y como no le pagaron, entregaron el Real Felipe a los realistas. Entonces, de esa acción, Simón Bolívar acusa a Torre Tagle. Y por eso Torre Tagle pide ser acogido, ¿no?, como un, vamos a decir, como un prófugo en ese sentido, como una persona que busca un asilo político en el bando de los realistas, no como una persona que pasa al bando realista y se convierte en realista de inmediato. Entonces, no es casual. Yo más que el tema de si el pecado o no, yo diría el problema fue Bolívar. Perdón, ¿no? No soy antibolivariana, pero es que es muy claro, o sea, precisamente Bolívar, no es casualidad que Bolívar haya perseguido
quienes fueron los dos primeros presidentes de la República del Perú y quienes precisamente representaban un sector importante de la opinión pública y que además eran elementos, o sea, destacables de ese bando peruano que buscaba la independencia. Torre Tagle tuvo un enorme protagonismo, no es por nada, pero San Martín se basó mucho en la independencia del norte peruano para luego, él mismo lo dice, ¿no? O sea, de no haber sido por la independencia del norte, quién sabe, pues hubiese retrasado más las proclamaciones la proclamación de la independencia en Lima. Entonces, no son personajes de menor importancia. Ahora, lo que pasa también, y esto tiene que ver con Ribagüero, es que Ribagüero representaba una visión paralela al poder de Lima. O sea, el hecho de, siempre se menciona, ¿no? Ribagüero se va al norte en Trujillo y forma un nuevo congreso y desconoce su destitución. Y entonces tendríamos en el norte un presidente y un congreso, y en Lima un presidente y un congreso. No es solamente eso, es que Ribagüero resume lo que vendrían a ser las expectativas regionalistas o autonomistas de un espacio que ya había tenido también protagonismo en la época de las juntas de gobierno. Y eso me parece, ¿no? Que podría ser, si acaso, el pecado de Ribagüero. Ahora, que no es solamente Ribagüero, por si acaso. En 1914 se convocó a un concurso para conmemorar el centenario de la Revolución de 1814. Y lo ganó Luis Antonio Eguiguren, con un libro que se publicó con ese mismo título, de la Revolución de 1814. Pero como, y esto estoy citando a Víctor Peralta, pero como es una visión que iba en contra de un discurso oficial limeño centrista, no tuvo mucha difusión, no tuvo mucha acogida. Muchos historiadores no conocen ese texto, por ejemplo. Bueno, gracias, Elizabeth. Muy fina. Martín, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos me hizo un par de preguntas y yo quisiera responder diciendo que a mí, digamos, quizá por deformación profesional, a mí me parece muy importante pensar todos estos asuntos con una lógica comparativa, con una, digamos, mirando el conjunto de la región latinoamericana, ¿no? Digamos, creo, como les digo, que tal vez sea una deformación profesional, ¿no? Por ejemplo, yo como politólogo, qué sé yo, estamos muy acostumbrados a pensar en, por ejemplo, olas democratizadoras, ¿no? Perú entró a la democracia en 1980, sí, pero Perú es parte de una historia en donde Ecuador también, y años después Chile también, y Brasil también, y Argentina también. Entonces, obviamente, si es que es algo que sucede en los mismos años, o sea, si algo similar sucede en los mismos años en muchos países, la causa tiene que ser general a todos los países. No puede estar solamente en lo que ocurre internamente en los países, ¿no? En todo caso, la dinámica interna le pone matices, colores a una historia que es general, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que cuando uno piensa en la independencia, me parece que es claro, o sea, es evidente que se trata de un proceso regional, ¿no es cierto? Y que las causas de este proceso regional hay que mirarlas en toda la región, no solamente en cada uno de los países individualmente, ¿no? Y entonces, algo de lo que Guerra llama la atención sobre el carácter global es muy atinado, ¿no? Ahora, quizá no necesariamente es el énfasis que él pone en las ideas modernas liberales, pero cuestiones globales impactan de una manera muy importante, alterando los cálculos de los actores domésticos, ¿no es cierto? Algo que en algún momento se veía lejano, ahora se ve más cercano, algo que parecía inconveniente, ahora empieza a verse más conveniente, ¿no? Y este tipo de debates ocurren en Lima y ocurren en Buenos Aires también, ¿no es cierto? O sea, no es que en otros contextos no se hayan dado estos debates y estos dilemas, ¿no? Entonces, eso es una primera cosa. En general, yo diría que eso, en términos muy generales, yo diría que sí, que la tesis de la independencia
concebida, me parece que se alinea con estas posturas autoflagelantes, críticas, ¿no es cierto?, que parten de aspirar a que las cosas hubiesen sido de una manera diferente a como efectivamente se dieron. Luego la perspectiva nacionalista quizá también peca de autocomplaciente en el sentido de subestimar, digamos, elementos complicados que tiene la historia de la región, de la independencia, y creo, como les digo, que la salida pasa por mirar la historia peruana en el contexto de la historia regional y darnos cuenta que muchos de los dilemas que enfrentamos nosotros eran los mismos dilemas que se discutieron en otras partes. Y luego sobre el tema de las guerras y la construcción estatal, bueno, en los últimos años hay una literatura muy amplia y muy interesante en ciencia política y en historia, ¿no es cierto?, que está llamando la atención sobre la importancia de las guerras en los procesos de construcción estatal, ¿no?, y las múltiples consecuencias que tuvieron las guerras. Entonces, sí, por ejemplo, Fernando López Alves tiene un libro sobre las guerras y cómo las guerras orígenes de la democracia, ¿no? Digámoslo así, las guerras fortalecen a los ejércitos favorecen la intervención militar en política, y ese es un elemento que ven, qué sé yo, es un ejemplo que me viene a la mente. Pero, digamos, decir que las guerras han marcado algo así como un legado de violencia y de confrontación que explican los problemas de construcción de las comunidades, parece más difícil, ¿no? Porque Perú no es que se haya caracterizado por tener más guerras que otros países, ¿no? Las guerras civiles y las guerras internacionales como que han estado presentes en mayor o menor medida en todos los países de la región. Yo creo que eso ayuda a entender los problemas de construcción estatal, creo que ayudan a entender el mayor o el menor peso de los caudillos militares en la política, ¿no? Pero un legado que tenga que ver con la construcción de una comunidad política me parece más difícil de sostener, ¿no? Y nuevamente, creo que mirando esta dinámica en diferentes países nos permite aquilatar mejor el peso de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, un país donde la guerra, la violencia ha impactado fuertemente en la sociabilidad y en la construcción estatal, por supuesto, es Colombia, ¿no? En una medida mucho mayor a la del caso peruano. Muchas gracias, Martín. Y muchas gracias entonces a Rolando también y Elizabeth por su participación con esta segunda ronda. Hemos concluido esta mesa redonda sobre historiografía y política en la independencia de Perú. Hemos escuchado diversos puntos de vista que creo que nos han enriquecido a todos, y les pido que estén atentos a las futuras actividades de la Comisión Bicentenario. Vamos a seguir teniendo conversatorios de este tipo, también exposiciones, va a haber concursos de ensayos para estudiantes. Y nos quedamos aquí con varias imágenes, en verdad, ¿no? Como que la interpretación de la independencia nos abre una especie de menú de diversas opciones, y creo que lo que nos han dicho Rolando, Elizabeth y Martín es que el plato del menú que elijamos siempre tiene su color y su valor político, de manera que hay que estar muy sensibles a esto. Entonces, les agradecemos a los asistentes por su presencia en este Zoom. Agradezco una vez más a Rolando, Elizabeth y Martín, y nos veremos en una próxima actividad. Hasta luego, gracias, hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.